Hola, bienvenido, le saluda el pastor Edgardo Hernández. Está usted en Palabra y Profecía. Gracias por dejarme entrar a sus hogares y espero que este programa sea de edificación, de consuelo, de respuesta a sus inquietudes, le traiga claridad a su vida, porque la palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es una espada que traspasa hasta los tuétanos. Y el propósito de la palabra es discernir, dividir. Por eso usted debe entender que si usted pretende ser cristiano, usted necesita amoldarse a la palabra o ponerse en contra de la palabra. Usted debe recordar que todo ser humano, sea cristiano o no, va a ser juzgado por la palabra. Allá usted no va a ir al cielo en representación de su grupo religioso o de su secta o de sus creencias. Usted simplemente va a ser reconocido en el cielo de estas dos maneras. Una, o es hijo de Dios, o dos, o usted es un hijo del diablo. Puede tener la religión que tenga, incluso ser hasta cristiano, pero si no vive conforme a la palabra, esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Por esta palabra usted va a ser juzgado. Hoy tenemos un tema muy interesante y la idea es aportar una evidencia para que usted pueda tener claridad respecto al bautismo del Espíritu Santo. O sea, vamos a ver hoy las evidencias del verdadero bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el impacto de la persona que verdaderamente es bautizada con el Espíritu Santo? Tenemos nuestra base bíblica en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 44, que dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando la palabra habla del don, está hablando de un regalo del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿por qué este tema de las pruebas o las evidencias del verdadero bautismo en el Espíritu Santo? Porque como hay un movimiento hoy donde mucha gente está recibiendo supuestamente el bautismo del Espíritu Santo, y supuestamente estamos en un tiempo de avivamiento, según los señores de la doctrina del reino, el reino ahora, o del dominianismo. Es importante que el creyente tenga claro, bíblicamente hablando, cuáles son las evidencias o los frutos de una persona que realmente ha sido bautizada genuinamente por el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Bueno, se va a usar bastante la Biblia porque nosotros debemos, los predicadores y los pastores deben hablar conforme a la Escritura, y la Escritura no puede ni debe ser quebrantada. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21 dice así, me permito leerlo, dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y en el versículo 21 nos deja algo para pensar: examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Pero me llama la atención el versículo 21. Ahora es muy importante que usted entienda que ahora no se puede comer entero. Una recomendación, un consejo que doy como pastor, como predicador del Evangelio, es: usted no esté sorprendido, no esté maravillado de que el predicador de allí, o el evangelista de allá, o el profeta de allí hagan sanidades, milagros y prodigios. Usted no se preocupe por eso, pues gloria a Dios si sanan enfermos, si hay gente que se sana de los riñones, cataratas, hígados, páncreas, problemas de cualquier tipo de salud, y dan testimonio que el hermano fulano de tal oró por mí y me sané. Gloria a Dios, por eso no hay problema. El punto es si esas personas realmente tienen un cambio en su vida espiritual. Porque ¿para qué queremos gente sanada de riñones, de úlceras, de flujos, de problemas mentales, de ser liberadas supuestamente de demonios, etcétera, etcétera, y su vida no cambia? Recuerde un texto que ustedes nunca deben olvidar, ese texto: 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí, todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, la vida vieja pasó todo. Usted pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted pasó del reino de la muerte al reino de la vida en Cristo. Y toda la basura que uno carga, todas las mañas, todas las costumbres, todas las cosas que riñen con la palabra de Dios, este es el modelo, este es el libro que usted tiene que seguir, esta es la constitución suya, aquí están las normas, en este libro usted debe ceñir y moldear su vida a través de este libro. Si su vida no se alinea con la palabra, usted no es cristiano, así usted esté en la iglesia, así usted sea un predicador, así sea usted un gran evangelista o un profeta o un supuesto apóstol. Usted, si no alinea su vida, no es una plomada junto con la palabra, usted no es de Dios. Esto es importante. Y con el asunto de ese movimiento, de ese supuesto avivamiento que hay en el Espíritu Santo, usted debe tener muy claro las advertencias de la palabra de Dios. ¿Por qué las están en la Escritura? Para que usted no caiga, porque en los posteriores tiempos aún los escogidos serán engañados. Vuelva a la Escritura. Es importante que usted empiece a leer la palabra, a estudiar la palabra de Dios por sí solo, a orar a estudiar la palabra de Dios, o si no, vaya donde su pastor y pídale un plan de lectura bíblica anual para que usted pueda conocer toda la Escritura. Y un consejo: todo buen cristiano lee la Biblia enteramente, del Génesis al Apocalipsis, todos los años de su vida. Si usted lleva 10 años de ser cristiano, mínimo debe haber leído la Biblia 10 veces. Si tiene 20, mínimo debe haber leído la Escritura 20 años, 20 veces. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Él dice escudriñar las Escrituras. Por lo tanto, usted no puede conformarse a breves lecturas bíblicas en los cultos. Porque hoy hay déficit de palabra en las iglesias, no se lee la Biblia a nivel congregacional, sino porciones selectas. Pues gloria a Dios que se lean esos textos especiales que son de tanta bendición para el pueblo de Dios, pero deberíamos tener más tiempo para leer la palabra de Dios dentro de las iglesias a nivel congregacional. Hay mucha alabanza y mucha adoración. Sí, Dios habita en medio de la alabanza y la adoración, y Dios se goza y Dios se mueve, y qué bendición la alabanza y la adoración. Pero cuando usted está atribulado, usted no necesita cantar, usted necesita usar la palabra de Dios. Cuando usted lo confronta a Satanás, como confrontó Satanás en persona directamente a Jesús en el desierto, Jesús no se puso a cantar alabaré, o yo tengo un amigo que me ama, o se puso a cantar ese cae, cae, cae y déjalo caer. No. El Señor usó la escritura. Escrito está. Ese es un ejemplo. Y si su modelo es Cristo, entonces usted debe seguir el ejemplo de Cristo. Por eso, mire lo que dice allá primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, ¿verdad? El amor de Dios, la preocupación del Señor. Se deja ver el corazón de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Sí? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso quiere decir que hay espíritus que no son de Dios, porque muchos falsos profetas, o sea, asocian los falsos espíritus con falsos profetas, ojo a eso, han salido por el mundo. O sea, hay gente que se la pasa viajando, supuestamente llena el Espíritu Santo, pero la orden de Dios es: prueben esos profetas, prueben esos predicadores, prueben esos apóstoles, prueben esos pastores, prueben esos evangelistas, prueben esos maestros si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces yo quiero enseñarles, quiero compartir con ustedes unos principios bíblicos útiles para que usted pueda probar, darse cuenta si es de Dios una persona que asegura ser bautizada o haber sido bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muy importante. En primera instancia tenemos la primera prueba o la primera evidencia de que una persona ha sido genuinamente bautizada con el Espíritu Santo. Lo primero que hace el bautismo del Espíritu Santo en una persona que realmente ha recibido el poder del bautismo en fuego del Espíritu Santo, como está en Hechos 1:8 y allá como pasó en Hechos 10:44-45, cuando cayó el Espíritu Santo, que Pedro quedó estupefacto y se le cayó ese poquito de orgullo que tenía Pedro de que únicamente el pueblo judío era el elegido, y cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Dice ahí la Escritura que Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Dios está para todo mundo, pero también nos advierte
cuidado con los falsos profetas. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso no quiere decir que un hermano, un siervo de Dios que va de ciudad en ciudad, de país en país, de continente en continente, llevando el evangelio, sea un falso. No podemos meter a todos en un mismo costal, pero sí tenemos que seguir el consejo de Dios. La primera evidencia que una persona ha sido bautizada genuinamente con el poder del Espíritu Santo está en que esa persona empieza a amar y a exaltar y a glorificar a Dios en todas sus dimensiones, más que antes. O sea, recibe una dosis de poder, de amor, de pasión más fuerte de la que tenía antes después de su conversión. Nadie, escuche esto, nadie que no haya sido nacido de nuevo, que se haya arrepentido de verdad, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque si la sangre de Cristo no ha limpiado su vida, porque usted no se ha arrepentido, usted puede creer, amigo televidente, en Dios. Y yo creo que la mayoría de los televidentes creen en Dios. Profesan una religión, pero eso no lo hace cristiano. Usted necesita saber que si usted es verdaderamente cristiano, necesita arrepentirse. Recuerde un texto que uso frecuentemente en los programas. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dice, manda que a todos los hombres, incluye al rico, al pobre, al intelectual y al que no tiene conocimiento, dice, manda a todos los hombres en todo lugar, desde el polo norte al polo sur, que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque en maldad hemos sido todos concebidos. Todos en pecado nos concibieron nuestras madres. Todos desde que pecó. El primer ataque y guerra espiritual que hubo contra la humanidad fue en el Edén, cuando Satanás atacó a la criatura perfecta creada por Dios, Adán y Eva, y ésta cayó porque quiso caer, porque quiso experimentar, porque dudó, porque tuvo incredulidad, porque perdió la comunión con Dios. Entonces estamos en esa situación. Por eso una persona no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo si no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo. Así que usted ve personas que dicen que hablan en lenguas, pero son adúlteros. Dicen que son siervos de Dios, pero viven en fornicación. Dicen que son siervos de Dios, pero manipulan la escritura y la tuercen para aquí y para allá. Y su testimonio no es coherente conforme a la palabra y como debe ser un siervo de Dios. Yo recomiendo, aléjese de esas personas, aléjese de esos ministerios, porque el que anda con lobos, aullar aprende, dice el refrán popular. Entonces la primera evidencia que una persona ha recibido el verdadero bautismo del Espíritu Santo es que empieza a amar más a Dios, a exaltar más a Dios, a honrarlo, a glorificarlo, a adorarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Y vamos a mirar allá en Juan capítulo 16. Vamos a ir allá a Juan capítulo 16, verso 13 y verso 14, que dice así, mire. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, una persona verdaderamente bautizada en el Espíritu Santo ama la verdad. No permite, no admite, no negocia, no se deja seducir por cualquier palabra que llegue con cualquier predicación diciendo que fue que Dios le reveló. Ya la revelación de todo está aquí, la palabra de Dios. Ya no podemos admitir nuevas revelaciones de que Dios me dijo que tenía que hacer eso. No. Usted necesita tener en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, mi amigo, todo lo que es de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, honra, glorifica, adora y aún está hasta dispuesto a morir por la causa de Cristo, porque el amor de Dios lo compele, lo impele, lo empuja, lo mueve a hacer cualquier cosa por amor al Dios de los cielos y la tierra. Es muy importante que usted entienda. Ahora, cuando la persona es bautizada, pues el amor de Dios aumenta en esa persona. Mire lo que dice Romanos 5:5. El libro de Romanos 5:5 dice así, vea.
Le leo para que usted, a mí me gusta usar muchas citas bíblicas, para que usted se dé cuenta que es la palabra de Dios. Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, este texto es clave. ¿Por qué? Si usted ha sido bautizado genuinamente por el Espíritu Santo, usted tiene el amor de Dios. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Pero otra cosa es el bautismo en lenguas o en fuego del Espíritu Santo. Todo cristiano debe recibir y buscar, anhelar, desear, tener ese ahínco, esa fuerza para buscar el bautismo. Por eso el Señor, antes de mandar a ministerialmente a sus discípulos, después de que Él ascendió, le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Para hacer la obra de Dios se necesita el poder de lo alto. Ahora, hay mucha gente que no recibe el bautismo del Espíritu Santo y le sirve a Dios. Sí. Haga de cuenta, el bautismo del Espíritu Santo con una persona que no recibe el bautismo del Espíritu Santo, la diferencia es, haga de cuenta, como cuando usted tiene un carro y le echa gasolina corriente, usted prende y el carro lo lleva a cualquier parte, porque tiene gasolina. Pero cuando usted tanquea ese mismo carro y le echa gasolina extra, tiene más octanaje. ¿Qué tiene la gasolina extra? Más octanaje, le da más fuerza, produce más, aprovecha más las condiciones mecánicas del motor y le da más fuerza, más empuje. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo en un cristiano. No quiere decir que una persona que no recibe el Espíritu Santo, por ejemplo, voy a dar el nombre de una iglesia que ellos no creen, pero tiene una doctrina maravillosa del Espíritu Santo, la iglesia bautista. Ellos son históricos. Las iglesias históricas son las iglesias que creen que los dones y el Espíritu Santo son hasta el tiempo de los discípulos. Y hasta ahí. Y sin embargo, la iglesia bautista ha sacado los mejores predicadores y ha hecho la obra misionera más maravillosa, que difícilmente puede ser equiparada con nuestra misión. Y gloria a Dios por la iglesia bautista. Y sean benditos todos sus siervos. Y aparecen lo que se llaman las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales son las iglesias que creen en el bautismo del Espíritu Santo, o sea, no son históricas. Creen que los dones del Espíritu Santo van más allá, trascienden hasta nuestros días. Y se mueve el Espíritu Santo con sanidad, con visiones, con palabra de ciencia, con sabiduría. Todas esas cosas, todos los dones del Espíritu Santo se manifiestan ahora. Lo que pasa es que por el poco conocimiento y la poca madurez de muchas personas que han sido ungidas con diferentes dones, se han manipulado y se han explotado y se han usado en una forma equivocada y abusiva los dones del Espíritu Santo, y la gente a veces duda y dice: si eso es ser evangélico. ¿Por qué? Porque hacen cosas, suceden cosas que desdicen de lo que es la rectitud de unos hombres, mujeres ungidos por Dios y bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, todo se debe a ¿qué? A la ignorancia y a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque veamos el mismo Cristo nunca, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, nunca habló en lenguas. Y sin embargo cambió la historia del mundo. Y ve el ejemplo que le doy del carro de gasolina corriente, y al mismo carro se le echa gasolina extra. Ese carro tiene más fuerza en su motor para hacer el trabajo que tiene que desempeñar. Es lo mismo, hay cristianos todo cristiano que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, tiene el Espíritu Santo. Y toda persona que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, pero tiene el bautismo del Espíritu Santo, es como si tuviera gasolina extra, le da más fuerza, más vigor, más dinámico, más amoroso, más fervoroso en las cosas de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, la segunda evidencia es que la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo mantiene una comunión más estrecha con el Señor. ¿Por qué? Porque le anhela estar en comunión con Dios. Es triste ver muchas personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y dejan apagar el fuego de la unción de Dios. Dejan opacar sus dones. No los pierden, porque Dios no le quita lo que le da a uno, pero pierden la unción de Dios. Por eso deben de buscar arrepentirse, pedir perdón a Dios por ser negligentes
en el estudio de la palabra y en la comunión con Dios, y que se vuelvan a restaurar, no queden en el pasado, no que es que yo me desanimé, que porque el pastor, que porque el líder, porque mi papá, porque mi amigo, porque la novia, porque la profesora de escuela dominical me hizo esta jugada y a mí no me gustó, me dolió tanto. Madure, madure, madure. Usted está siguiendo a Cristo, usted no está siguiendo a una doctrina, a una denominación. Todo eso se va a quedar aquí. Usted irá solito a la presencia de Dios. ¿Y qué le va a decir el Señor? Ay, no, es que por culpa del profesor, por culpa de la maestra, por culpa de tal líder, yo no seguí, yo no sé lo que tú me diste. ¿Sí? ¿Qué le va a decir el Señor? Mal siervo, apartados de mí. Por eso usted debe pensar y tener claro que usted vive y sigue y sirve al Dios de los cielos a través del Cristo de la gloria y guiado a toda verdad por el poder del Espíritu Santo. Pero usted necesita la dinamis, la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Cuando usted tiene ese bautismo, entonces usted es consciente de la presencia de Dios y usted busca la presencia de Dios de manera diaria. Mire lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 dice así, vea, va a leerle en su versículo 16. Mire, allí está, vea. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ¿se oye? El Espíritu de verdad, o sea que hay un espíritu de mentira. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará ¿qué? En vosotros. ¡Qué preciosura! El Espíritu Santo está ahí, pero usted tiene que avivarlo con el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita esa dinámica, necesita ese poder, ese bautismo de fuego. Eso es lo que le falta a mucho cristiano. Más comunión, más vehemencia, más perseverar, pero no orar cada 8 días. Ahora, lo contrario de una persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo es que esa persona no va a estar pendiente de su vida espiritual, no va a estar pendiente de hacer la obra de Dios. Por eso usted ve cristianos, hombres y mujeres, que se la pasan pendiente de cuánto reinado hay, cuánto concurso en la televisión se presenta, ellos están allá viendo. Por eso usted ve cristianos incursionando en áreas que supuestamente no, que para hacer presencia. Dios no necesita que usted haga presencia en determinadas áreas de la ciudad. Lo que Dios necesita es que usted se llene el Espíritu Santo y haga la obra que Dios